miedo a la desaprobación de papá y de mamá es el gran capítulo que genera el rechazo. Si te hablara de empatía, de alguna manera sé que sabés, o por lo menos tenés la idea de qué se trata, ¿no? Es decir, empatía, ponerse en la piel del otro, o mínimamente lograr tomar contacto con las emociones de los demás. ¿Sos de esas personas que se enojan fácil, que le cuesta de repente cualquier situación, saltan y sienten que se enojan rápidamente con las personas? Yo considero el aburrimiento como uno de los estados más peligrosos, incluso más peligroso que podría llegar a ser la depresión. Porque uno quiere salir de la depresión, pero cuando uno está aburrido uno no se da cuenta. Cuando uno no está enfocado en nada, uno percibe los dolores mucho más fácil. Entonces cuando uno no tiene nada para hacer, todo le parece más drástico. Se cayó un vaso de agua, es drástico. Todo le parece más drástico a la gente cuando no tiene un enfoque o un propósito. ¿Y por qué tenemos esa tendencia a los miedos, a las cosas que no nos hacen bien? Uno es el resultado de lo que se nutre, tanto a nivel biológico como también a nivel psíquico. Lo que lees, lo que mirás, lo que escuchás, la gente con la que te rodeas, la cultura que absorbes. Y la identidad tiene que ver con mi propósito. Entonces las personas que están buscando identidad todo el tiempo van a buscar aprobación de la gente para poder tener, y ahí viene la búsqueda de fama, la búsqueda de éxito social, la búsqueda de la aprobación en el like, en el me gusta, en el quiero que me vean, en el quiero que me reconozcan. Todo eso viene como consecuencia del deseo de la identidad. Creo que toda zona de confort debe ser un lugar transitorio donde llegamos, descansamos, tomamos aire, nos reponemos de las heridas del trayecto vivido y nos preparamos para volver a largar. La zona de confort son estadios transicionales que nos permiten tiempos de reposo, tiempo de descanso, tiempo de recuperación de los trayectos vividos, pero siempre son transitorios. En el momento que una zona de confort se volvió tu estado final, ahí es donde se volvió tu cárcel. La zona de confort produce placer, pero nunca produce crecimiento. Claro. El crecimiento se da en el camino, no se da en la zona de confort. Cuando tu vida no tiene propósito, vos querés volver para atrás. ¿Por qué? Porque ahí estaba el propósito. Ahí soy útil. Por eso la vejez es peligrosa cuando llegás a la vejez sin propósito. Una vejez sin propósito es una vejez que decanta en nostalgia. Y no es lo mismo la nostalgia patológica que esa añoranza fisiológica que te permite disfrutar de lo que hiciste, te permite tener expectativa de lo que viene. Dar consejos en un sentido de yo conozco más que vos, yo sé más que vos, yo te puedo ayudar, vas a estar en deuda conmigo, toda esa gama de motivación ensucia el consejo y hace que la gente no lo reciba. El dolor no es opcional, el sufrimiento sí. Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Qué dicen? Bueno, nuestro invitado de hoy es una persona muy especial. Estuvimos charlando algo fuera de micrófonos también y ya se van a dar cuenta. Yo debo confesar que lo conocí por los contenidos que subía a redes sociales. La verdad que son muy recomendables, ya te vas a dar cuenta. Y en principio a mí me llamó la atención un poco su doble formación, porque él tiene una preparación espiritual. Él es pastor en una congregación cristiana, pero también tiene un lado científico, porque también él es médico, es especialista en terapias cognitivas, en ansiedad, en salud emocional. Y para que te des una idea más o menos por dónde va su área de especialización, te voy a leer algunos de los títulos de los libros que ha escrito. Vivir tranquilo, entre la ansiedad y el estrés, Hijos de la droga, Claves para una vida con sentido, poca cosa, y Cómo vivir sin aburrirse, entre otros libros. Bueno, eso te está dando una pauta más o menos por dónde vamos a explorar un poco esta charla con Sebastián Palermo. Sebastián, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que está muy buena la idea y bueno, quiero sumar, a ver cómo puedo sumar en todo esto. Vamos a ver si podemos aportar algo para bajar la confusión general que todos tenemos, creo. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, yo tengo una sensación, no sé si me corregirás. Uno trabaja, se esfuerza, hace un sacrificio importante en su trabajo y demás para ganar tiempo libre. Y después cuando tenemos el tiempo libre no sabemos qué hacer en ese tiempo, porque o nos damos cuenta que al final de cuentas no la pasamos tan bien como imaginábamos que iba a ser, o no encontramos ahí ese punto de satisfacción. Lo cual me lleva a pensar lo importante que es tener la mente ocupada. Y quizás a lo mejor esté hablando un poco autorreferencialmente, pero vos me dirás a ver si realmente esto es una cuestión general. Claro, estás hablando puntualmente de propósito.
Cuando las personas no tienen un propósito, entran en lo que tiene que ver con el sinsentido. El sinsentido es bastante grave en la vida porque aparecen elementos psíquicos que tienen que ver con el hartazgo, el hastío, la percepción de aburrimiento. Yo considero el aburrimiento como uno de los estados más peligrosos, incluso más peligroso que podría llegar a ser la depresión, porque uno quiere salir de la depresión, pero cuando uno está aburrido uno no se da cuenta. La palabra aburrimiento hace referencia al ab horrere o sin temor, y es que uno perdió todo tipo de motivación. Entonces no hay nada para hacer. ¿En qué estoy invirtiendo? Y esto es grave porque cuando una persona no tiene nada para hacer, va a tratar de ocupar el tiempo en sentirse bien, porque el aburrimiento o el sinsentido produce angustia, porque el ser humano tiene la tendencia a ser útil donde se encuentre, y al no tener esta sensación de utilidad, la angustia comienza a abordarlo y comienza a buscar el placer inmediato con liberación de dopamina, y ahí aparecen los vicios. Entonces, cuando uno está sin hacer nada, aparecen vicios como puede ser el escroleo de redes, o como puede ser el consumo de alcohol o el consumo de tabaco, o ya vicios un poco más patológicos como son el consumo de ciertas drogas. Siempre viene como básicamente un espacio vacío, no tengo nada para hacer, entonces busco algo para sentirme bien. Por eso es que siempre es importante tener algo para hacer. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? El propósito permite sufrir. Mirá lo que te digo, ¿no? El propósito permite sufrir. Yo sé que vos sos arquitecto y yo por ahí no conozco mucho de la rama tuya, pero más de una vez he intentado agarrar algún martillo y he tratado de hacer algo en la casa, más mal que bien, pero lo he intentado. Y me ha pasado varias veces que trabajando con alguna herramienta, en medio de la actividad, me encuentro cuando finalizo que tengo algún corte. Supongamos, una vez me acuerdo que usé una pinza, hice un mal movimiento y la pinza en algún punto me mordió la piel. Y yo me acuerdo que terminé de trabajar todo, y veía sangre, ¿no? Y decía, ¿qué es esa sangre? Y cuando empiezo a rastrear la sangre encuentro con que mi mano está lastimada. Esa lastimadura me la hice en algún momento en el que yo estaba ocupado. Estaba tan enfocado con mi propósito que no le di lugar al dolor, porque tenía más fuerza el propósito que el dolor. Cuando uno no está enfocado en nada, uno percibe los dolores mucho más fácil. Entonces, cuando uno no tiene nada para hacer, todo le parece más drástico. Se cayó un vaso de agua, es drástico. Todo le parece más drástico a la gente cuando no tiene un enfoque o un propósito. A mí hay una cosa que me obsesiona particularmente porque me ha tocado estos últimos tiempos el contacto con gente bueno, que llega a esa etapa feliz de la vida y que se jubila. Y ha sido como una cuestión casi de manual, calcada, que los veo ir apagándose. O sea, que empiezan a vivir. Primero trabajaron toda la vida como para llegar a esa etapa de Claro. existencia en la cual iban a ser felices, claro, o iban a poder hacer todo aquello que los hacía felices. Y resulta que la misma inactividad, yo digo, la falta de expectativa que te da el levantarte y no saber para qué te levantás, claro, cuál es tu propósito en el día, los veo cómo se van apagando, se van poniendo obsesivos con ciertas cosas, sufriendo más, claro, como no lo hacían antes cuando estaban en la actividad. Y a mí particularmente es decir, yo si bien que estoy lejos, digo siempre, y no creo llegar nunca a esa etapa, siempre uno va pensando con conciencia de gremio y dice, ¿qué voy a hacer yo? Porque veo las cosas como en un espejo. Y me imagino que algo que trataría de no hacer es evitar no tener un porqué para levantarme. Cuando hablo de una expectativa, no digo un proyecto de vida, claro, es una ocupación, un sentido. Lo que pasa es que socialmente le hemos dado a la jubilación o al retiro una impronta de ya se acabó tu utilidad. Es como que genera esa impronta, ¿no? Y en realidad la jubilación no es más que la parte de tu vida en la que vos trabajabas para generar un recurso económico se terminó. O sea, ocupa tu vida en tu proyecto, en tu propósito. Ocupa tu vida o en viajar, o en conocer,
o en atender tu negocio. O sea, ya tenés la comodidad de no tener que trabajar, por lo menos eso es lo que se supone, ¿no? Porque muchas veces no pasa eso, pero ya no tenés la necesidad de trabajar para generar un sustento. Si uno logra entender esa etapa desde ese lugar, uno se va a encontrar con que se le abre un mundo de oportunidades. Pero claro, lamentablemente la estigma social o el concepto o el inconsciente colectivo ha generado que la palabra jubilación o retiro haga referencia a inutilidad. Y eso es lo que produce el desánimo o este despropósito del que estaba hablando hace un ratito, ¿no? Y en ese caldo de cultivo en el cual uno tiene la mente desocupada y puede llenarla con lo que quiere, tenemos creo que el hábito de concentrarnos siempre en los malos pensamientos o en las cosas que no nos suman. ¿Cómo salir de ese circuito? ¿Y por qué tenemos esa tendencia a los miedos, a las cosas que no nos hacen bien? Bueno, el ser humano tiene como chip o como ADN la instancia o la pulsión de la supervivencia. Eso forma parte del ADN humano, es decir, siempre lo primero que vamos a buscar es preservar la vida, por una cuestión biológica. Entonces, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de riesgo o de peligro va a ser algo que va a ocupar nuestra mente. Si hay crisis económica, voy a prestar atención. Si hay posibilidad de ruptura matrimonial, voy a prestar atención. Si hay riesgo en la vida de mis hijos, voy a prestar atención. Y voy a tratar de anticiparme a lo malo que yo pueda calcular, como un mecanismo instintivo. Lo que pasa es que uno ahí es donde tiene que aprender a gestionar correctamente las valoraciones y los pensamientos para no desviarnos en función de los temores, porque el temor también es una emoción instintiva que tiende a la perpetuidad de la especie, pero lamentablemente cuando está mal gestionada termina generando bloqueo, encierro y termina generando la no acción, la inactividad, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a lograr ese equilibrio entre el pensamiento objetivo y la fantasía del temor. En ese equilibrio uno logra la salud emocional, pero sobre todo la gestión de los pensamientos. Entonces es común que las personas tiendan a pensar lo malo, a mirar el morbo, a prestar atención al peligro, porque es un asunto instintivo. Pero si lográramos funcionalizar nuestra mirada y ser objetivos, y para esto es todo un entrenamiento, una práctica, lectura, cambio de hábitos, gente con la que te rodeas, es fundamental, ¿no? Aprender a ser objetivos en la manera de valorar. A propósito de eso que estás diciendo, una vez había leído que uno es el promedio de la gente que trata a menudo, de los 5 o 6, no importa, pero digamos de la gente que lo rodea a diario. Sí. Y esto también tiene que ver también con lo que consumimos, porque también la gente que nos rodea es la que consumimos, o sea, de las cuales nos nutrimos a partir de esa relación. Pero también esto tiene que ver, y cuando lo llevo al tiempo, a lo que uno consume desde la pantalla. Te voy a contar una pequeña anécdota. Un par de días atrás hablábamos con mi señora, pusimos el inicio de un noticiero y las dos primeras imágenes eran actos de violencia y en uno de ellos era un crimen filmado. Entonces digo, cuando uno consume, cuando uno no tiene la cabeza ocupada, cuando uno no está rodeado de buena gente y tiene todo el tiempo del mundo para ocupar su mente con cualquier cosa, digo, es casi imposible estar ajeno a ver una realidad a partir de eso que te muestran, que me indigno, porque no puede ser una noticia a nivel nacional, un hecho puntual, más allá de que, y esto no significa negarlo, pero cómo estar, porque ahí metí dos cosas. Primero, cómo consumir cosas que nos hagan bien y si esto de rodearse de gente positiva o de gente que te sume contribuye a que te sientas mejor. Bueno, eso tiene que ver a cómo tener pensamientos buenos, ¿no? Es todo un capítulo que yo suelo hablar. Para desarrollar buenos pensamientos uno tiene que aprender a nutrirse. Uno, como perfectamente lo describiste, uno es el resultado de lo que se nutre, tanto a nivel biológico como también a nivel psíquico. Lo que lees, lo que mirás, lo que escuchás, la gente con la que te rodeas, la cultura que absorbes. Hoy tenemos una sociedad tan polifacética
que no podemos definir una única cultura. Tenemos multiplicidad de culturas adentro de una polis que está plagada de diferentes modelos culturales. Se podría decir que la característica de la cultura de hoy es la multiplicidad de culturas, y eso hace que también cada cultura tenga una forma y una mentalidad, porque lo que uno consume en el ámbito donde está genera volviéndose para nosotros nuestra forma de pensamiento. ¿Cómo lograr desarrollar pensamientos funcionales? ¿No? Porque ese es el objetivo. Un pensamiento funcional es el que te permite tener emociones acordes a la realidad y que te permitan desarrollar tu propósito de existencia. Eso es un pensamiento funcional. ¿Cómo desarrollar y cómo tener una vida con pensamientos funcionales? Tiene que ver con, básicamente, decidir a quién imitar. Cuando vos no tenés un norte, es muy difícil. Si vos no tenés un norte, una idea, alguien a quien admirar, es muy difícil. Ahí deviene la importancia que tiene para mí la fe. Es decir, ¿por qué para mí, más allá de la discusión gnóstica o agnóstica, para mí es importante la fe cristiana? Porque de alguna manera Cristo termina siendo un modelo de vida para mucha gente, más allá de si lo aceptás, no lo aceptás, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, que es otro capítulo. Cuando uno tiene un norte, sabe a quién quiere parecerse, las cosas cambian. Por eso los hijos de familias ordenadas psíquica y emocionalmente son una cosa para la sociedad de los hijos de familias desordenadas, donde no tienen a quién seguir. Uh-huh. Cuando una persona no tiene un modelo a quién seguir, no sabe a quién escuchar, va a escuchar lo instintivo, y lo instintivo siempre ronda en dos temas: la seguridad y la identidad. La seguridad, plata y salud. Todo lo que me dé plata y salud me va a dar de alguna manera seguridad. Entonces mi cabeza va a estar enfocado en eso. Y la identidad tiene que ver con mi propósito. Entonces las personas que están buscando identidad todo el tiempo van a buscar aprobación de la gente para poder tener, de ahí viene la búsqueda de fama, la búsqueda de éxito social, la búsqueda de la aprobación en el like, en el me gusta, en el quiero que me vean, en el quiero que me reconozcan. Todo eso viene como consecuencia del deseo de la identidad. Estas dos cosas vienen como consecuencia de no saber de qué nutrirnos. Claro. Si yo me estoy nutriendo, es decir, yo soy médico, mi tarea es esta, me voy a rodear de médicos. Una vez alguien me dijo algo que cambió mi vida, yo tenía 18 años, 20 años, una especie de mentor. Me dice, si querés ser un águila, no te juntes con perdices. Si querés ser alguien que piense a lo grande, juntate con gente que piense a lo grande. Uh-huh. Lee libros de gente que piensa a lo grande. Mira videos de gente que piensa a lo grande. Si querés tener una mente chata, pasajera, miren, la dopamina, perdón que haga este cambio, pero quiero que me sigan esta idea, produce un estado de placer muy transitorio, muy transitorio. Se calcula que son segundos. Entonces uno necesita continua liberación de dopamina para que se mantenga ese estado de placer. Vos te vas a dar cuenta de la mentalidad que genera la gente conforme a quienes sigue en sus redes. Uh-huh. Si vos vas a ver que sigue continuamente a gente que hace memes, chistes, cuestiones pasajeras que no edifican, son personas que tienen muy corto lapso de placer en su vida. Entonces necesitan scrollear mucho. A personas que van a seguir edificación, construcción. Cuando digo construcción me refiero a construcción psíquica, construcción de vida, aprendizaje. Vos te vas a dar cuenta que son personas que tienen un estado de liberación de dopamina corta, pero de mayor liberación de serotonina, que tiene que ver con identidad, propósito, estoy establecido. Lo que consumiste define. Sí. Definitivamente. Y en esto que vos mencionabas también de la búsqueda de reconocimiento o del cariño, del amor de los demás, uno tiende a mezclar las cosas muy rápidamente y empezás a definirte a partir de lo que los demás opinan de vos. Con lo cual, ¿cómo se logra la justa medida? ¿Hasta dónde es importante la opinión de los demás para definir los que somos?
Bueno, eso es todo un capítulo, porque la aprobación y la aceptación del otro es fundamental para el ser humano. Somos, en función de este principio que te hablaba hace un rato, que tiene que ver con el instinto de supervivencia, el ser humano tiende a vivir en clanes, es decir, tiende a vivir en sociedad, es gregario. Desde que el hombre es primitivo, el salir del clan, el salir de la familia o el salir de la tribu representaba o morirse de hambre o estar en peligro de persecución o estar en peligro de los animales y del entorno. Entonces, el ser aprobado era fundamental, el hacer lo que los demás, lo que el jefe decía, lo que la tribu deseaba. Eso se fue puliendo con el tiempo, hoy la gente no termina en la selva, pero muchas veces termina en una jungla de cemento que termina siendo expulsiva para muchas personas. El bullying, el grooming, son modos en los que muchas veces la sociedad termina expulsando. Y eso termina siendo sumamente perjudicial para mucha gente, porque los aparta de su propósito, de su identidad, y termina golpeándolos en un despropósito. ¿Para qué voy a decir algo si nadie me escucha? ¿Para qué voy a hacer algo si nadie lo va a usar o lo va a consumir? Claro. Y esto los apaga, los termina matando. Entonces, me importa lo que los demás digan. Quiéranme, ámenme, deséenme. Y si ese quiéranme, deséenme implica voy a hacer lo que vos me digas, todo lo que vos digas va a ser santo, nunca va a haber un no de mi parte, comienzo a poner al otro como mi Señor, como mi Dios, yo paso a ser un esclavo y paso a estar en la misma categoría de infeliz que si me hubieran echado. Entonces acá aparece el equilibrio. Somos gente social, somos seres sociales, pero al mismo tiempo somos individuos. Y necesitamos aprender a poner límites para que el conflicto externo, la opinión externa, no se meta dentro de mi psiquis. Yo tengo que saber cuál es mi identidad. Cuando yo aprendí a conocer quién soy, lo que tengo que hacer y cuál es mi aporte, estoy seguro en eso. Para eso tiene que haber una salud psíquica ya establecida. Sí, sucede que a lo mejor las reglas que hoy parecen regirnos tienen que ver mucho con lo que indican las redes sociales y demás, y donde tenemos que encontrar en una métrica de la interacción del me gusta, el sentido bueno o malo de lo que hacemos, porque parece ser que si las cosas no tienen una repercusión, está mal lo que hacemos. Y ahí yo creo que una dependencia, aún con la conciencia de saber que estás metido en este círculo vicioso, de valorar todo de acuerdo a qué grado de impacto tuvo en los demás. Y todos, por eso las redes me parece que se siguen pareciendo a lo que uno quisiera hacer y no tanto a lo que es, porque necesitamos que nos quieran y nos vean de una forma que a lo mejor nosotros quisiéramos ser y no podemos lograr. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Pero... Sí, totalmente. Esta idea de fantasear con un avatar, porque es esto, ¿no? Es decir, sí, las redes sociales son avatar, algunos son sinceros y otros no. Algunos son genuinos y otros no. Es un excelente medio para que la gente no me vea del otro lado, para que la gente simplemente pueda conocer un perfil, una idea, una vida espectacular, porque me va bien en lo que hago. Mírenme, miren, estoy en la playa, miren la familia hermosa que tengo, miren lo chistoso y lo gracioso que soy. Pero nadie muestra cuando se levanta todo despeinado, o nadie se muestra peleando, discutiendo con la esposa, o viendo cómo los hijos no te dan importancia, o nadie muestra lo que hay del otro lado de la cámara, ¿no? Es decir, en este momento nos están viendo nosotros dos y deben pensar que está todo bonito, pero nadie ve el lío que hay atrás de la cámara que tengo acá con estos dos amigos que tengo que me están acompañando y algunos líos que tengo. Todo eso que tiene que ver con la vida real no aparece en las redes sociales. Y no es que esté bien o mal, es que sería tonto que el que está consumiendo la red social crea que esa es la figura, crea que esa es la idea. O sea, yo no digo de que tengamos que mostrar todo, porque sería como muy invasivo, ¿no? Sí. Pero el problema radica en que la gente que consume la red social, la gente que está mirando, que te está mirando a vos, que me está mirando a mí, crean que esto es. No sé si te ha pasado y te debe haber ocurrido, que la gente te evalúa y te juzga por lo que te vio en la pantalla. Es decir, te critican o te juzgan. Hiciste un comentario y no te dan opinión a réplica, te clavan la crítica ahí abajo y se van, ¿viste? No les importa lo que sentís, lo que no.
como si tuviéramos la libertad de que poné acá tu crítica, poné acá tu queja, y eso tiene que ver con que ven un avatar, no están viendo la realidad, ni están permitiéndose escuchar una opinión más completa de lo que estás diciendo. Yo que muchas veces doy micros de 2 o 3 minutos en el Instagram, doy una idea, pero no puedo desarrollar la idea completa. Entonces, claro, a veces doy una idea, la vez pasada hablaba, supongamos, sobre autoaceptación. Entonces explicaba la importancia que tiene el aceptarse a uno mismo conforme a la identidad. Y apareció un abajo diciéndome de todo porque yo estaba animando a las personas a que sostuvieran sus defectos y sus errores. No tenía nada que ver, no había podido extenderme nada más. En otro video pude explicar un poco más sobre cambiar los errores. Pero ese avatar que la gente ve en la red social no siempre es el correcto, no siempre es el real. Y uno tiene que saber que es así, que hay una vida real del otro lado y que uno no puede medir a la persona por lo que está viendo. Sí, y yo me parece que lo más cruel de todo es que estamos metidos en una sociedad en donde hemos perdido el contacto social de poder, claro, veo lo que vos subiste en 2 o 3 minutos, juzgo lo que vos hiciste, Claro. te dejo mi comentario, desde el anonimato me voy y logré llegar a vos de una forma que antes no tenía acceso, como a vos me refiero a cualquiera que emite una opinión, y hemos perdido ese contacto de conocernos, de hablar, hasta el punto de decir, llegué, en vez de tocar el timbre, estoy afuera. A mí me asusta a veces ese tipo de cuestiones y noto que estamos avanzando cada vez más a eso. O sea, hemos perdido el contacto social y me parece que en ese contacto social hemos perdido un montón de capacidades de relación que no sé si tienen vuelta atrás. O de última, yo no lo encuentro la forma de poder salir de ese círculo vicioso, más que planteármelo y ver a ver cómo lo puedo elaborar. Pero yo todavía me cuesta encontrarlo. Sí, es que definitivamente, yo digo, la pandemia vino a dejar cosas que no volvieron para atrás. Esta cuestión de la pantalla que se metió adentro de las casas, una pantalla tan activa, tan personalizada, que no estaba tan presente antes de la pandemia. Yo creo que vino para quedarse la comodidad de ver al otro a través de una pantalla, vino para quedarse en las formas de trabajo. Y claro, uno tiene que aprender a convivir con esto. Ahora, ¿cuál es el punto? Que lamentablemente esta pantalla que simula cierto nivel de seguridad, que te permite de alguna manera sentirte protegido, que no te vean, que de repente vos me ves acá con un suéter, pero no me ven que estoy de pantalón corto, o sea, no estoy de pantalón corto, pero digo, viste que hay algunos que se visten así nomás, o están en calzoncillo frente a la cámara, viste, total, se ponen una camisa y quedan, o sea, toda esa comodidad y esa seguridad que te permite una pantalla, a muchas personas les quedó demasiado cómodo. Pero yo quiero aclarar un punto, o sea, quiero profundizar un punto. Esto responde, mejor dicho, a la hipocresía, responde a una hipocresía social, a un tema de me queda cómodo estar acá, te quiero mucho, pero no te voy a contactar, me queda cómodo estar acá, mírenme de traje, pero estoy en pantalón corto o en ropa interior, me queda cómodo, pero te quiero mucho, pero me queda cómodo este lugar, estoy en mi lugar de seguridad, que es la zona de confort, que termina siendo la cárcel, porque luego a lo largo de la vida, la gente que no aprende a relacionarse face to face, que no aprende a relacionarse persona con persona, pierde capacidad y relacionamiento social. Eso se pierde. Y vos mencionaste la zona de confort. ¿Hay una zona de confort buena y otra mala? Porque yo creo que hay una zona de confort que, por ejemplo, nos exime de tener que tomar decisiones de cambio que muchas veces nos producen miedo, entonces uno se queda en esa zona de confort porque te arropa, porque te abriga, pero a su vez no te permite crecer. Creo que hay una zona de confort buena porque está bien encontrar un punto de equilibrio, decir me gusta donde estoy, mi casa, mi familia, lo que sea. Pero después, cuando esa zona de confort se transforma en una cárcel, ¿cómo salir de eso? Yo creo que hay un libro muy bueno que se llama ¿Quién se robó mi queso? Sobre este tema, ¿no? Sobre la zona de confort. Es excelente, lo usan mucho en neuromarketing, neurociencia. Sí. Yo creo que la zona de confort no responde a un lugar o a un tiempo. Creo que son más bien espacios
que uno va consiguiendo y va conquistando a lo largo del tiempo. Creo que toda zona de confort debe ser un lugar transitorio donde llegamos, descansamos, tomamos aire, nos reponemos de las heridas del trayecto vivido y nos preparamos para volver a largar. Creo que hay una zona de confort en el hogar materno, en el hogar paterno, donde tus padres te daban cosas, pero en un momento tenés que salir. Creo que hay una zona de confort en la soltería, donde te sentís en libertad, donde te sentís feliz, pero creo que hay un momento donde tenés que salir de ahí. Creo que hay una zona de confort en el matrimonio recién casado, no tener hijos, proyectar para uno mismo, pero en algún momento tenés que salir de ahí. O sea, luego los hijos, tenemos que dejarlos ir en algún momento. La zona de confort son estadios transicionales que nos permiten tiempos de reposo, tiempo de descanso, tiempo de recuperación de los trayectos vividos, pero siempre son transitorios. En el momento que una zona de confort se volvió tu estado final, ahí es donde se volvió tu cárcel. Porque todo lo que podrías haber crecido no lo vas a hacer. Yo siempre digo algo, la zona de confort produce placer, pero nunca produce crecimiento. Claro. El crecimiento se da en el camino, no se da en la zona de confort. Y justamente quizás a lo mejor por ese miedo de salir de la zona de confort, muchas veces las cosas que nos proponemos para hacer los cambios, se hace un cambio personal, físico, laboral, lo que sea, hace que, digamos, que se generen como postergaciones. A ver, yo empiezo con un propósito, voy a transitar este camino para lograr esta meta final, pero después abandonamos. Yo veo que es muy común este tema de abandonar, de no ser constantes con los propósitos que nos planteamos, y muchas veces al primer traspié ya damos todo por tierra y no lo tomamos como que, bueno, no, mira, esto es una piedra, pero el camino no lo perdí, está por ahí. Claro. ¿Cómo salir de esa asociación de pensar que cuando uno se fija un propósito, un traspié no es la última parte de ese camino? Lo más importante es mantener la mirada en la meta. Es decir, si nosotros tenemos la tendencia a mirar cada problema como una oportunidad de que nos bloquee la meta final, siempre vamos a estar deteniéndonos. Esto pasa mucho cuando uno va manejando, ¿no? En la ruta. Uno está mirando el horizonte de la ruta. Es raro que vos salvo alguna situación, algún exabrupto de la ruta, uno no está mirando la próxima raya que va a aparecer o el próximo árbol que está viniendo. Uno está mirando siempre el horizonte, ¿no? Es decir, a donde uno quiere llegar. Y todos los contratiempos pequeñitos son pasados por arriba casi de forma instantánea. Lo mismo pasa en la vida, de forma automática, perdón. Lo mismo pasa en la vida. Nosotros, en la medida que podamos mantener nuestra mirada en objetivos, metas, propósitos definidos, y esto lo podemos diferenciar en etapas también, ¿no? Meta a corto plazo, meta a mediano plazo, meta a largo plazo. Siempre pongo el ejemplo de la universidad, ¿no? Es decir, a corto plazo, estudiar para el examen, a mediano plazo, estudiar para el final, a largo plazo, terminar el año o terminar la carrera. La vida está llena de objetivos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Pero la mirada final siempre tiene que estar en el largo plazo. Si me va mal en el examen, no puedo quedarme con que tengo que abandonar la carrera. Si me va mal, si tengo una discusión con mi esposa, no tengo que estar viendo que puedo divorciarme porque discutí con mi esposa. Si mi hijo tiene una gripe, no significa que se va a morir. O sea, mi mirada tiene que estar puesta a lo largo y eso me va a permitir resolver el conflicto a corto plazo, el elemento a corto plazo. Si de repente tengo una discusión con mi jefe o un día llegué tarde al trabajo, no significa que voy a perder mi trabajo. Miro a largo plazo, miro el proyecto más al fondo, lo que está pasando en el fondo. Y eso me va a permitir que todos los contratiempos que tenga de forma inmediata los pueda atravesar casi automáticamente, porque hay algo mayor que este contratiempo. Y cuando hablas de ese camino, me hizo acordar también a una anécdota que yo siempre la cuento para ejemplificar lo que quiero contar. A ver, yo cuando decido irme de vacaciones, no disfruto las vacaciones en sí, sino disfruto desde el momento que decidí hacerlas, de Claro. irnos de vacaciones,
desde preparar lo que voy a llevar, qué voy a recorrer, y disfruto mucho del camino. Después las vacaciones es como que se terminan y yo asocio las vacaciones y el camino recorrido para llegar al lugar turístico a eso de fijarse un objetivo Claro. y de creer que la satisfacción solamente está en llegar a ese punto. Porque después, y ahí meto con otra cosa por ahí más importante, cuando llegas a ese punto, ¿qué viene después? Porque por ahí uno trabaja mucho por un objetivo, lo logra. ¿Y ahora qué hago? Porque automáticamente, me ha pasado distintas etapas de la vida, viene como una especie de mini vacío que uno tiene que, a mí me ha ocurrido personalmente, tiene que llenarlo con otro objetivo como para empezar a darle sentido a los días. Porque Claro. yo particularmente disfruto mucho de ese camino, de esa construcción. Pero veo que en general, y yo no es porque la diga del superado, no, obviamente, hay una focalización en lograr, en llegar de vacaciones y disfrutar los 15 días de vacaciones. Después el resto de la vida es una porquería y la tengo que sufrir hasta lograr los próximos 15 días de vacaciones donde en teoría voy a ser feliz. Y yo creo, digamos, para no sacarlo de eje, ¿es más importante el camino que la meta, en definitiva? Nunca el camino es más importante que la meta. La meta es lo que llamaba Lacan el nudo de capitón de toda una tarea. La meta es el cierre que le da forma al bolso que uno está armando. La meta es el envoltorio. Pero lo más rico de la vida está en el camino. De hecho, escribí un libro hace un tiempo que se llama Vivir el Camino, donde hablo puntualmente de esto. Puntualmente hablo sobre la riqueza que tiene el camino comparado a la meta. Hoy en día vivimos en una sociedad exitista que propone más metas o propone más resultados que el camino al resultado. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando estudié medicina. Yo cuando estudié medicina y me recibí de médico, esto te debe haber pasado a vos también cuando hiciste arquitectura. Yo cuando me recibí de médico, yo me di cuenta que no sabía nada. Claro, me metí en un mundo donde los médicos sabían, yo no sabía. Yo había estudiado, pero no sabía. Ahora, ¿qué aprendí en la facultad? En la facultad, yo siempre digo, en la facultad aprendí muchísimas cosas. Aprendí muy poca medicina, pero aprendí muchas cosas de la vida. Aprendí cómo rendir un examen bajo presión. Aprendí que se podía pasar toda una noche despierto para tratar de cumplir el objetivo de recibir información. Aprendí cómo cuidar amigos y aprendí cómo perderlos. Aprendí cómo funciona un sistema burocrático. Aprendí a tener paciencia en una cola de hospital. Aprendí a que tu nombre no siempre es el más importante en medio de una multitud de nombres que están ahí. Aprendí tantas cosas en la universidad que me entrenaron y me capacitaron para cuando salí. Después aprendí medicina, pero el camino hasta llegar al título me llenó de muchísima riqueza que fue tremendamente productiva a lo largo de mi vida. Así que definitivamente el camino no es dañino. El problema es cuando yo quiero acortar el camino, cuando quiero rendir para probar y no para aprender, cuando quiero vestir para gustar y no para sentirme bien, cuando quiero comer para sentir sabor y no para nutrirme. O sea, todo lo que tenga que ver con fruto final, con resultado final y no acomodarlo al camino. El camino es la parte más linda de la vida. Claro, porque a eso te quiero acotar esto. Tengo la sensación de que somos más resultadistas y queremos todo rápido. Hemos perdido la paciencia y la capacidad de disfrutar de que el esfuerzo, en definitiva, de llegar a un logro, es más valorable por el esfuerzo que hemos hecho. Pero somos muy... Yo creo que todo el ámbito en el cual nos movemos nos ha vuelto mucho más ansiosos y más resultadistas, te digo, por el tema de queremos llegar rápido al logro y no disfrutamos de eso, del esfuerzo y de todo lo que aprendés en ese camino. Pero me parece que eso tiene que ver un poco con la sociedad y de la forma en que nos movemos, ¿no? Hace un tiempo había salido de viaje, había salido con mi familia, y por ahí mis viajes tienen mucho que ver con mis tareas, digamos, laborales, con las tareas del pastorado también. Y hemos aprendido a que los viajes,
viajo mucho y hubo una época donde viajaba mucho más, tenían que volverse de alguna manera algo también disfrutable, ¿no? Porque viajaba con mucha tensión, llegaba del aeropuerto, iba a las conferencias, daba la conferencia, volvía al aeropuerto y casi que no disfrutaba nada. Hasta que un día me empecé a dar cuenta que se me estaba pasando la vida sin conocer los lugares. Es decir, viajé por muchísimos países que no conocí los países. Del aeropuerto a la conferencia, de la conferencia al aeropuerto y a volver. Y hace un tiempo atrás estábamos en Estados Unidos y habíamos ido con toda la familia. Fue un viaje muy bonito, pero yo iba muy tensionado, tenía varias conferencias, tenía que hacer varias cosas. La situación se había complicado en algunos aspectos y cuando llego allá, mi familia feliz, ¿no? Íbamos por un lado a comer, íbamos a conocer los parques, las autopistas, los malls, espectacular, todo espectacular. Y yo acelerado, mi cabeza acelerada. Y pensaba, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Mis hijos se reían y yo estaba pensando en lo que tenía que hacer a la noche o a dónde tenía que ir al otro día. Y se me fue el viaje y volvimos. Y cuando volvimos estaba tomando un café en mi casa, había bajado la espuma, había bajado el aceleramiento del viaje y mientras miraba el patio, veía los árboles que se movían, me tomaba un café relajado y se me vino una frase. Digo, estuvo lindo el viaje y me di cuenta que lo extrañé el viaje, extrañé el camino, extrañé la aventura. Ya había logrado lo que quería, ya había hecho todas las conferencias, había establecido todos los contactos, ya estaba con mi café en la mano, ya había bajado todo, ya había cumplido lo que tenía que haber cumplido, pero ahora añoraba el camino. Es decir, digo, qué lindo que fue. Y yo animo a las personas que están mirando esto, que se pongan a pensar por un segundo, que miren para atrás sus vidas y que puedan decir, estuvo lindo. Estuvo lindo cuando nos casamos, estuvo lindo tener nuestros hijos, estuvo lindo el estudio, estuvo lindo el noviazgo, estuvo lindo, ¿no? Más allá que esté en otra etapa de mi vida, pero qué lindo que fue. Y recordarlo hace bien, porque esa es tu vida, esa es tu esencia, esa es tu potencia, digamos, que tiene que ver con tu historia, ¿no? Es decir, al fin y al cabo vos sos tu camino. Y también en esto de recordar para atrás y recordar los buenos momentos que uno vivió, a ver, decime vos si me equivoco, pero ¿no es también un arma de doble filo? Porque uno siempre tiende a hacer una selección muy, muy particular de los buenos momentos vividos y muchas veces todos esos buenos momentos estuvieron rodeados de malos momentos. Y voy a esto porque en esa selección uno tiende a pensar que todo tiempo pasado fue mejor y que hoy estamos mal. Y quizás a lo mejor viven esa continua añoranza de una etapa de tu vida que a lo mejor tampoco fuiste feliz. Claro. Y yo digo, no, uno debería no ser tan selectivo y de pensar que también, para poder entender que uno también hoy está mucho mejor de lo que uno se da cuenta que está. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Bueno, justamente estás hablando del equilibrio porque... a ver, si yo me quedo con que lo bueno estuvo atrás y el presente ya genera angustia, entonces el futuro va a ser peor y uno entra en un estado o de temor o de ansiedad por lo que viene. El principio de una buena vida tiene que ver con agradecer por el pasado, tomar conciencia del presente y tener expectativas del futuro. Eso te permite tener una vida saludable. La posibilidad y el pensamiento de creer que lo bueno todavía está por venir siempre te va a dejar un sabor a quiero más. Me pasa algo muy interesante a mí. Cuando miro para atrás digo, estuvo muy bueno todo lo que he vivido, pero no tengo ganas de volver a vivir todo. No tengo ganas de volver a vivir eso. Yo ya lo viví. O sea, yo veo... Yo tengo esa misma sensación. Vos sabés que yo no volvería un segundo atrás de lo que Claro. viví. No, por Pero supuesto. no porque haya sido malo, al contrario. Claro. Pero no volvería. Pero eso es lo que, esa es la plenitud, esa es estoy lleno. O sea, es la sensación de, estuvo bueno. ¿Sabés cuándo querés volver atrás? Cuando no tenés propósito. Por eso querés volver para atrás. Cuando tu vida no tiene propósito, vos querés volver para atrás. ¿Por qué? Porque ahí estaba el propósito. Ahí soy útil. Por eso la vejez es peligrosa cuando llegás a la vejez sin propósito. Una vejez sin propósito es una vejez que decanta en nostalgia. Y no es lo mismo la nostalgia patológica que esa añoranza
fisiológica que te permite disfrutar de lo que hiciste y te permite tener expectativa de lo que viene. ¿Y cuál sería el propósito, por ejemplo, en una persona mayor? Porque Bueno, por ahí el tema es, uno está cargándole sobre los hombros cosas que a lo mejor no, pero yo no estoy para iniciar un... Pero el propósito puede ser cosas simples también. el propósito no solamente puede ser cosas simples, sino que a veces tiene que ver con dejar un legado. El propósito de un adulto, de un hombre mayor, tiene que ver con dejar herencia. Y no me refiero a plata. Me refiero a transmitir su capacidad, su conocimiento, su sabiduría, que ayuden a alguien, que mentoreen a alguien. Tienen mucho capital de vida, así sea de lo malo o de lo bueno. Pero deberían encontrar alguien, algo, donde ellos puedan dejar todo lo que son y todo lo que tienen. Que no muera con ellos, que no muera su historia con ellos, sino que la puedan hacer trascender. Si sos una excelente ama de casa, enseñale a alguna persona qué fue ser un ama de casa. Escribí un libro, habla con alguien, capacita a alguien, ayuda a alguien. Todos, absolutamente todos, tenemos algo para dar, en poquito o en gran medida. Eso mantiene la trascendencia de la vida. Tengo que dejarle esto a alguien. Si tenés hijos, si tenés nietos, le dejás un legado. A mí me pasa particularmente, te cuento una parte muy personal mía. Yo, una de las mayores motivaciones, inclusive antes de que siquiera para mí existiera la palabra YouTube, vamos a decir, yo tenía esa necesidad interior de poder transmitir experiencias que yo supiera que podían ayudar a los demás. Entonces, o sea, lo que siempre pedí es esto, encontrar algún canal donde poder transmitir eso, y gracias a Dios lo pude encontrar. Y después de haber transitado esa experiencia y de haber tenido la infinita dicha de poder tener algo en donde puedo contar parte de lo que yo sé y ese algo yo sé que a los demás ayuda a estar mejor, encontré como un placer extra que me di cuenta que en el mismo acto de ayudar me encuentro un mayor placer. O sea, no pensaba encontrarme con esa recompensa de saber que cuando tenés el testimonio de que hay alguien que lo ayudaste, te vuelve con una energía que vos decís, es otra cosa totalmente distinta. Por eso siempre digo yo que lo que vos estás comentando me parece muy útil. La persona mayor que pueda ayudar en algún ámbito, porque en eso va a encontrar no solamente el acto de egoísmo de encontrar placer, sino de tener esa devolución y saber que el placer se multiplica. Porque tiene que ver con el sentido de utilidad. Mira, hay un principio dentro de lo viejo que se establece con que viejo no es lo antiguo, viejo es lo que no tiene vigencia. O sea, algo viejo es algo que no tiene vigencia, es algo que ya fue reemplazado. Y la única forma de que una persona sea reemplazada es que no pueda transmitir utilidad. Claro. Entonces, yo tengo que definir eso, no lo define el otro. Yo defino si soy útil. A ver, ¿cómo me defino en utilidad? No que otro me use, sino que yo genere esa utilidad. Ya sea, no sé, supongo, yo conozco gente grande que yo la animo a escribir libros. A mí me gusta escribir libros. Escriban un libro. Es decir, escriban sus historias, que le quede a alguien. Sí. Escriban los mejores pensamientos, escriban sus dolores, que alguien aprenda, que alguien se quede con eso. No todos van a ser una plataforma de streaming. No todos van a escribir un libro. Habla con alguien, capacita a alguien. Pero cuando vos tenés propósito, te cambia totalmente el perfil y el enfoque de vida. Ni hablar. Ni hablar. A mí me pasó muchos años atrás, cuando todo esto, las redes sociales no estaban ni era un tema, a partir de un momento muy particular de crisis, de laboral inclusive, encontré en ese acto de escribir un libro, que no siquiera era un libro, era escribir, para después, no sé, ya veré qué hago con esto, encontré una sanación porque en ese ámbito en el cual me encontraba, que no me encontraba bien en el día a día, encontré como un propósito. Empecé a rascar en cosas que había escrito o experiencias vividas, después se transformó en un libro. Y si le quiero dar otra trascendencia, después se transformó en parte del contenido que yo cuento. Pero en eso de escribir me parece es muy, muy sano eso, independientemente. Ya va a encontrar un canal donde expresarse. Mientras tanto te hizo bien. Totalmente. Aparte haces catarsis, te sentís escuchado. Pues sí, vaya a saber quién lo leerá. Es como vos decís, por ahí uno
uno suelta una palabrita, ¿no? En las redes. Las redes son tremendas porque van a parar a lugares que vos no te das ni idea. Yo por ahí viajo, me dicen, no sabes lo que me acompañaste en la pandemia. Yo todos los días buscaba tus micros para sentirme más animado porque estaba muy ansioso. Yo no tenía ni idea dónde estaban parando los micros, dónde iban a parar. Por ahí se viralizaban. Tenemos una red de WhatsApp, ¿no es cierto?, de como 40.000 personas que están ahí conectadas diariamente, y se empiezan a viralizar esto. La sensación de utilidad me hacía levantar todos los días a decir, ¿cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo dar una mano más? ¿Cómo puedo extender? Que no solamente por mí, sino también por el otro. Y no solamente por el otro, sino por mí. Así que dar porque me hace bien, pero al mismo tiempo te hace bien a vos, está muy asociado a amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Está muy pegado a esta idea. Ahora, en esto de ayudar a los demás, y voy enganchando con otra cosa que he aprendido en los últimos tiempos, uno debería aconsejar a los demás solo si se lo piden, porque yo muchas veces veo que el consejo, cuando no encuentra a alguien receptivo, termina siendo más irritante que lo que realmente pretendió ser, que fue una ayuda. Tiene que haber alguien con el oído preparado para definitivamente, para que el consejo cobre efecto, tiene que haber un oído receptivo. Pero hay un principio. Hay personas que dan consejos por amor y hay personas que dan consejos por orgullo. Vos tenés que identificar la semilla. Cuando la semilla viene con orgullo, la semilla, la palabra, el consejo, está viciado. Ese consejo no cae bien. Te voy a aconsejar algo en relación a tus hijos. No, eso ya viene con altivez. Ajá, ahora entiendo. Entonces vos lo resistís. Aunque lo que te esté diciendo es cierto, vos lo resistís. Pero de repente existe el otro, ¿no? El que te ve tropezar, te volvés a levantar, te ve tropezar, y de repente te dice, levantá más la pierna si querés. Porque te está viendo mal, le genera misericordia y te da una palabra de ayuda. Ese consejo es bien tomado, porque la otra persona está experimentando o está viendo tu situación. Entonces, no se trata de no dar consejos a quien no te lo pide. Eso es muy categórico, porque a veces la gente ni siquiera sabe que necesita ayuda. Entonces hay gente que nunca va a pedir un consejo por su orgullo, su altivez, o porque está encerrado en un nivel de inconsciencia tan grande que no se da cuenta que necesita ayuda. Me ha pasado con muchos jóvenes de 13, 14 años, consumidores de marihuana, que yo los conocía y yo sabía que necesitaban palabras, que necesitaban una imagen de paternal que nunca tuvieron, y no te lo iban a pedir porque no sabían que existía. Es como que alguien, yo por ahí me veo, tomando el ejemplo tuyo de la arquitectura, veo que hay cosas que no tengo ni idea, por ahí quiero arreglar cosas en mi casa, y me dice, ¿por qué no le pones, no sé, este tipo de gancho o esta herramienta? Porque ni sabía que existía, le digo. Claro. Hay gente que no pide consejo, que no pide ayuda porque no sabe que se puede hacer eso. Sin embargo, dar consejos en un sentido de yo conozco más que vos, yo sé más que vos, yo te puedo ayudar, vas a estar en deuda conmigo, toda esa gama de motivación ensucia el consejo y hace que la gente no lo reciba. Entonces el consejo es como una semilla que vos podés ir dando en la medida que sepas cómo darlo. Es un mensaje que vos querés transmitir y necesitas saber transmitirlo. No lo categorizo tanto como un si no me lo piden no lo doy, pero tampoco lo categorizo como un te doy un consejo, si lo querés escuchar, escuchalo, si no lo querés escuchar, bancátela. Si no, ¿sabes qué? Sí. Yo estaba pensando, cuando vos decías esto, también tiene que ver un poco con algunas situaciones. Cuando vos te encontrás ante una persona que está sufriendo alguna adicción, vos mencionaste algunas de las más duras a lo mejor, pero las adicciones yo creo que son desde la más socialmente aceptada. Sí, señor. Y cuando vos tenés a alguien así, allegado, querido, que vos querés sacarlo de ese círculo donde vos lo ves, y uno se acerca con un consejo, a veces suele ser irritante en ese punto, porque a lo mejor tu consejo le pone al otro en evidencia de su error, de su inacción o su incapacidad para salir de eso.
y muchas veces uno no sabe si en esa circunstancia ante un ser querido, cómo actuar, digamos, porque si yo aconsejo o doy mi opinión a alguien que no me la pidió, es como que genero un choque en vez de ser una ayuda, que era lo que No, lo que pasa es que pretendía ser. a veces uno quiere ayudar y no sabe ayudar. Entonces termina aconsejando cualquier pavada, ¿no? Eso es común. Supongamos, te voy a dar un ejemplo. Toquemos el ejemplo de la adicción. Las personas no son adictas porque quieren. Nadie quiere ser adicto. Las personas son adictos porque pueden. ¿Por qué pueden? Para ser adicto vos tenés que tener una angustia tan grande y necesitas calmarla a través de un tipo de placer inmediato con liberación de dopamina. Eso significa que las personas, a donde encuentran eco que les genere liberación de dopamina, lo van a consumir. ¿Por qué la gente busca ese placer inmediato? Porque hay una angustia de base. La gente consume lo que sea que consuma porque hay una angustia. Si vos tratás de sacarle el único elemento que le calma la angustia, te va a sacar corriendo. Claro. Conectate primero con la angustia para luego explicarle después que lo que está haciendo solo se va a dar cuenta. Si vos le enseñás a calmar su angustia desde otro lugar, te va a escuchar. Pero si vos simplemente le decís, la droga te hace mal, chocolate por la noticia, te va a decir. Ya sé que me hace mal, pero no me importa. Si yo dejo la cocaína, el dolor es más grande. Si yo dejo la pornografía, la angustia es más grande. Si yo dejo las redes sociales, el sinsabor y despropósito de mi vida con el que me encuentro es tan grande que prefiero quedarme scrolleando a sentir que no tengo nada para hacer. Entonces, no te conectes a su vicio, conectate a su angustia, ayúdale a resolver la causa de su angustia y luego aconsejalo, porque es común que uno quiera aconsejar y no sepa para dónde disparar. Entonces ahí es como el que está trabajando, viene uno y te dice, te quiero ayudar, y termina rompiendo todo lo que vos estás haciendo, ¿viste? Sí, o por ahí el consejo pasa por ponerse a decir, te das cuenta que no estás haciendo las cosas bien y a lo mejor eso no es un consejo, sino es un diagnóstico que no... Claro, una acusación, un juicio. Sí, sí. Y voy a ir terminando con 2 o 3 preguntas más. Para aquellos que están atravesando un dolor, o sea, ¿cómo se hace para atravesar una pérdida y poder seguir adelante? Porque, bueno, cada uno pensará en la propia, digamos, pero parece como que llega ese momento en donde vos decís, bueno, acá se terminó todo, y sin embargo hay tantos testimonios de gente que siguió adelante. ¿Hay algún punto en común, algo que se le pudiera decir a esa persona que está pasando por ese momento? La palabra clave sigue siendo la misma en toda la charla, ¿no? Propósito. La gente continúa viviendo cuando le ve propósito a la vida. Si el propósito de tu vida, una vez alguien me daba un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿dónde edificas tu vida? Tomando esta idea de los fundamentos, ¿no? No te da una idea lo tremendamente útil que es tu profesión para dar ejemplos de vida. Una vez me decía alguien, si vos pones la estructura de tu vida sobre fundamentos débiles, cuando esos fundamentos caigan, tu vida se va a desmoronar. Entonces, de repente, si alguien pone como fundamento de su vida, como propósito de su vida, voy a poner ejemplos, ¿no? De cosas que parecen fuertes. El propósito de mi vida son mis hijos. Entonces, todo el fundamento de mi vida son mis hijos. Eso es algo muy honorable, es algo muy emocional, es algo muy bonito, pero lo digo con mucho cuidado. Los hijos un día se van a ir, o una familia sana hace que los hijos salgan. Entonces, el día que salgan, que el nido esté vacío, vos vas a entrar en depresión, vas a entrar en crisis, tu vida carece de propósito y vas a tener una pérdida tremenda. Y ni te digo si alguno sufre una enfermedad o un hijo muere. Entonces tu vida se acabó directamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu historia? Tiene que ver sobre qué vos edificás. Toda tu historia, tu vida. Cuando hay una pérdida, la persona va a pasar por 3 etapas. La primera etapa viene con una etapa de negación. Uno trata por mecanismo defensivo de continuar con la vida, tratando de no conectarse a la ausencia y a la angustia. Esto puede durar mucho, puede durar muy poco, dependiendo de la salud psíquica de cada uno. Luego viene una fase de enojo. Me enojo con Dios, con la vida, con la causa, con el médico, con la religión, con lo que sea. Me enojo porque es injusto. Lo que pasó es injusto, estoy sufriendo. Y luego viene la parte de la elaboración, donde dentro de la mente, yo te lo digo rápido, ¿no? Pero esto es para hablarlo una semana entera, ¿no? Hay 20.000 elementos dentro de cada una de estas cosas. Luego viene la parte de la elaboración, donde vos elaborás el dolor, eso se llama elaborar el duelo.
elaborás, construís, Ujú. que vas a tener una angustia y vas a tener que convivir con eso. Uno dice, no puedo convivir con una angustia. Sí, se convive con angustias. Se convive, se vive y hasta se es feliz sabiendo que hay procesos de dolor dentro de tu mente que cuando te conectás producen dolor. Y en Eso eso puede también es pasar. importante encontrar si un propósito también ayuda Cuando vos tenés un propósito, podés experimentar el dolor y decidís vivir el dolor. Porque el dolor tiene solamente una sola forma de resolverlo, vivirlo. O El sea, dolor nunca pasa, el dolor siempre el está. dolor, El a ver, sufrimiento es el que se puede elegir. el dolor no es opcional. El Ajá. sufrimiento sí. El dolor no es opcional. Va a haber dolor. Cuando, no sé, muchísimas situaciones generan dolor. Todos los que están mirando esto han experimentado algún dolor en su vida. O dolor físico, o dolor moral, o dolor espiritual. El dolor no es opcional, porque dolor es cada vez que yo me alejo de algo que deseo. Ujú. El sufrimiento es opcional. Es decir, hasta dónde yo llevo ese dolor. ¿Qué tanto el dolor comprime mi vida? Eso es opcional. Y eso es lo que yo tengo que procurar. ¿Y cuándo resuelvo eso? Cuando miro hacia adelante. Cuando digo, tengo que continuar, tengo 2 hijos más, tengo que continuar, tengo una vida por delante, tengo que continuar. O sea, el tengo que hacer algo más importante que quedarme llorando el dolor. Nosotros vivimos en tiempos muy, de mucha cristalería. Es un tiempo de mucha cristalería, es muy débil. Tac, crack, tac, crack. Antiguamente, el tiempo de los espartanos, a mí me apasiona ese tiempo, donde morir en la guerra formaba parte de algo mayor. Yo soy parte de algo mucho más grande que yo. En la era del individualismo, todo tiene que girar alrededor mío. Pero es una era muy moderna esto. Antes no vivíamos la era del individualismo. El individualismo surge a partir del 1900, o sea, en el siglo XX aparece el individualismo. Antes existía la idea social, por eso vos te vas a encontrar con los patriotas. Es decir, vos ves un Manuel Belgrano que en Argentina que de repente entregó todo lo que tenía, muere pobre por amor a la patria. ¿De dónde saca esa mentalidad? ¿Qué hace que un hombre decida morir en el anonimato dándole su último reloj al médico para pagar los honorarios y quedándose sin nada? ¿De dónde sale esa mentalidad? Es alguien que no tiene mentalidad individualista, es alguien que vive con un propósito mayor que él mismo. Entonces, la vida cobra sentido cuando haces que tu vida no gire alrededor tuyo, sino que gira alrededor de un propósito más grande que tu propia vida. Porque incluso cuando venga una situación de muerte, aún en esa situación vas a poder enfrentarla porque es más importante el propósito que aún tu propia vida. Es un concepto muy amplio lo que te digo, pero Yo lo engancho con algo que de parte de las cosas que estuvimos hablando. Quizás a lo mejor después de una pérdida, dar un propósito es poder dar testimonio de lo que te pasó y qué hiciste para atravesarlo y en ese proceso seguir creciendo también. Y lo enganchamos con eso de que, de paso, si estás ayudando a otro a pasar, que está pasando por una situación similar, a pasarlo mejor, se convierte en esto, ¿eh? El tener un propósito, el estar ayudando y tener una gratificación por eso. Entonces, creo y conozco casos así de gente que se ha volcado a eso, a poder transmitir su experiencia para ayudar a los demás y los viven como una experiencia sanadora. tal cual así lo expresas. Me gusta. Dos últimas preguntas. Tengo la impresión de que a pesar de todo lo malo que tiene vivir en esta época o de todas las cosas nuevas a las cuales nos estamos enfrentando, tengo una sensación de que se está volviendo más a una parte espiritual. Puede ser que esté ocurriendo que nos estemos hartando de un montón de cosas y empezando a volver un poco a la fuente. Yo creo que sí, creo que el ser humano está entrando en una fase de hastío del materialismo, donde todo tenga que ver con una razón que tenga que ver con el cuerpo
y uno está empezando a darle mucho más valor a cuestiones más abstractas, a cuestiones más místicas, si se quiere, ¿no? La palabra lo digo con mucho cuidado porque no pretendo ponerle un marco fantasioso, sino la palabra espiritual es una palabra muy amplia, que creo que por más que la discutamos y por más que la ciencia no la puede incluir dentro de su diccionario, es una palabra que todos hemos aceptado. Por lo menos la gran mayoría de la gente ha aceptado la fase espiritual de la humanidad. Lo que pasa es que, bueno, es difícil para el ser humano reconocer la espiritualidad porque es un ámbito no controlable. La espiritualidad no se puede medir. No le podés Probar, poner, sí, sí. claro, no las podés llevar a un laboratorio. No. No podés decir qué tanta espiritualidad tiene alguien. ¿Cómo ves la espiritualidad? ¿Cómo la medís? Y el ser humano está acostumbrado a controlar. Entonces, lo que no controla, no lo va a tomar en cuenta. Y está bien por un lado, ¿no? Pero por otro lado está bien que haya aspectos de nuestra vida que no podamos controlar. No controlamos el clima, no controlamos la variable social, la opinión pública, no controlamos muchísimas cosas. Así que bueno, creo que sí, que vivimos en una era donde la humanidad se está asqueando de su propio recurso de naturalismo y está entrando en una fase más espiritual, si se quiere. Mucho. La última. ¿Se puede estar siempre bien? ¿O es una mentira eso? Porque muchas veces cuando se piensa que hay que lograr, deje de estar bien para no hablar de felicidad, porque si no entramos en una discusión filosófica, pero digamos estar bien, estar en paz. Muchas veces persiguiendo ese estado y no pudiendo lograrlo, hace ver como que la batalla está perdida. Pero ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto tiempo uno debería estar bien para decir que estamos bien, digamos? Soltaste una palabra que tiene más que ver con el bien que otra cosa. Yo creo que más que bien podemos estar en paz. En paz, sí. Estar en paz. Se puede estar en paz siempre. Porque paz, la definición de paz por el diccionario es ausencia de guerra. Y uno puede que no tenga ausencia de conflictos, pero la paz interna es la ausencia de conflictos internos. Y eso sí se puede. Se puede estar en ausencia de conflictos internos, siempre. Y se puede estar bien, siempre, con ausencia de conflictos internos. Ahora, no significa que no haya conflictos que resolver. Claro. Vamos a tener episodios, o sea, vamos a tener una plataforma de vida donde no hay grandes traumas. El conflicto del hombre pasa por su primera etapa de vida. Pasa por los primeros 10 o 15 años. Si eso está sano, el resto se resuelve. Vuelvo a la construcción. Si el fundamento está sano, el resto lo manejamos. Ahora, fundamento roto, hay que empezar desde abajo, desde cero. Y en el ser humano no se puede empezar de cero. En el ser humano hay que hacer una reconstrucción muy seria para poder ir al principio. Entonces, la persona puede estar bien, puede estar en paz, puede estar en ausencia de conflictos internos, si logró resolver todos esos traumas. ¿Sí? Algunos les lleva mucho tiempo, algunos no. Por eso que en lo personal entiendo que el Evangelio de Cristo me ha funcionado tan bien, pero bueno, eso es otro diálogo. Ahora, el tema de que uno tenga conflictos externos, pérdida de pérdidas, hay 4 situaciones en la vida que vos vas a tener externos, 4 situaciones. Las pérdidas, las injusticias, las intimidaciones y la incertidumbre. Esas cuatro cosas van a ocurrir por más que vos tengas paz interna. ¿Cómo resuelvas esas 4 cosas? Va a definir si vas a seguir teniendo paz interna o vas a incorporar el conflicto externo a lo interno. Si manejas mal la injusticia, vas a tener ira interna. Si manejas mal la incertidumbre, vas a tener ansiedad interna. Si manejas mal la pérdida, vas a tener tristeza interna. Y si manejas mal la intimidación externa, vas a tener miedos internos. Si las manejas bien, vas a mantenerte
en paz interna. Bueno, Sebastián, la verdad que para mí ha sido muy constructivo. Siempre la idea es que esto funcione como un disparador para los que están escuchando, para los que están viendo esto. Buenísimo. Creo que debería ser inspirador y sobre todo dejar un mensaje de que en definitiva estar bien o estar en paz siempre es posible y estar mejor cada día es posible. Yo creo que hay que bucear un poco por ahí nuestro interior. Y aspiro sinceramente que esto haya podido ayudar a alguien y ya habrá sido justificado esta charla, que para mí también fue muy, muy, muy provechosa. Buenísimo, gracias. Te agradezco muchísimo por tu buena predisposición. Vamos a dejar aquí debajo en la descripción de este video las redes de Sebastián como para que se pongan en contacto, bueno, que lo puedan seguir a partir del contenido que él comparte, que es muy rico y la verdad que vale la pena tomarse el tiempo de mirarlo. Gracias por todo, Sebastián. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga y que siga creciendo tu canal. Que Dios te bendiga. Muy lindo todo lo que estás haciendo. Bueno, igualmente. Muchas gracias a vos. Saludos. Chau. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy, pero muy interesantes.